Hola mis amigos y amigas de este su programa de Mientras el Mundo Gira. Gracias por dejarme entrar en sus hogares y compartir este rato eh, de, de palabra de Dios, de información de Dios y sobre todo de esta existencia nuestra de cara al Evangelio, a lo que Dios quiere de nosotros. Y yo no voy a dejar de darle nunca mi agradecimiento, de darle las gracias y dejarle saber mi agradecimiento por yo poder compartir estos ratitos con ustedes y el aprecio, eh, sin vernos físicamente, se ha creado entre ustedes y yo una, una amistad, una relación muy linda. Sé que ustedes rezan por mí, yo les suplico por favor que no lo dejen de hacer para que yo siempre sea instrumento de Dios en sus vidas y para mí también, o sea que no, que nada de esto sea obstáculo ni para ustedes ni para mí, sino que al contrario nos facilite el crecimiento en Cristo. Y vuelvo a repetir, gracias porque ustedes me abren la puerta y yo puedo entrar en sus casas y compartir muchos de los temas que nos apasionan a ustedes y a mí y que muchas veces necesitamos un empujoncito, una palabra de aliento, algo que nos ayude a seguir adelante a pesar de. Así que como siempre hacemos, hoy comenzamos este programa con la oración al Espíritu Santo para que Él nos guíe. Esta oración del Cardenal Verdier es una joya porque explica la acción del Espíritu en nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Amén. San José, ruega por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, como se habrán dado cuenta, hoy en la oración mencioné a San José y hoy, pues lo lógico es que estemos compartiendo en este programa de cara al Día de los Padres. El Día de los Padres, que es un día que junto a las mamás, el mundo entero pues toma un cuidado especial de honrarlos, de festejarlos y de agradecerles. Y es muy importante que hoy tomemos este tiempo para reflexionar juntos un poquito sobre este don de ser papá. Primeramente nosotros tenemos un padrazo que es Dios, que en Puerto Rico tenemos, todos los países tienen sus frases y sus cosas bien particulares. Eh, eh, Uno en México que dice caer en los 20, ¿no? Era que antiguamente los teléfonos antiguos uno le ponía una moneda y cuando la moneda caía se establecía la comunicación. También en Estados Unidos, en muchos lugares, y cuando los mexicanos oían caer pan en la moneda, ¡ting! Entonces no tenía comunicación y eso se ha quedado en la jerga de la cultura mexicana, del folclore, y dicen que caer en 20 de tener comunicación con una persona. Pues en Puerto Rico, cuando una persona es tremenda y es, bueno, es lo último, dice, este está pasado, o sea, está pasado en todo, es generoso, es entregado, es buenísima persona. Y muchas veces los muchachos jóvenes, cuando ven que a Dios, que ese Dios fantástico que nosotros tenemos, y es un padrazo, dice, Dios está pasado. Y Dios está pasado, como padre y como todo.
Y hoy lo honramos porque mi papá y el tuyo, que es Papá Dios, que fíjense que es lo primero que un niñito aprende. Y a veces los papás se quedan maravillados porque sin nadie sabérselo dicho, ni la abuelita, dicen, envían un cuadrito y empiezan a balbucear y dicen, Papá Dios, que es muy lindo. Yo todavía lo utilizo ahora en este momento de mi vida porque creo que decirle Papá Dios es estar orando como Cristo, que le llamaba papito, papá, abba. Y es lo primero, ¿no? Volver a recuperar la paternidad de Dios, el dejarnos arropar por un padre que lo tenemos figurativamente, lo tenemos totalmente presentado y figurado en la parábola del hijo pródigo, que es una parábola donde Papá Dios está totalmente descrito, ¿no? Pero también quisiera hoy, de una manera muy especial, hablar un poquito del papá humano. Papá humano porque yo todos los años, desde hace varios años, en la parroquia, paréntesis, nosotros tenemos una feligresía donde yo he descubierto mucho talento. Además, en Puerto Rico, como en otros países, pero yo creo que Puerto Rico, esto está pasado. La gente, en Puerto Rico es un país muy musical. Y usted dirá, bueno, el Caribe, Cuba, la República Dominicana, claro que sí. Tienen también géneros musicales, cantantes de todo tipo. Pero en Puerto Rico es algo, yo diría, excepcional, no porque yo sea puertorriqueño o porque esté viviendo en Puerto Rico, pero es que desde cantantes de ópera hasta personas sencillas de pueblo, usted y cualquiera coge una guitarra y cuando empieza a cantar usted dice, pero esta voz es un regalo que Dios le ha hecho, como hay otros países que son personas muy industriales, otras personas son muy filosóficas, otros son muy científicos, otros son muy agricultores. En Puerto Rico lo que es especialmente la música la llevan por dentro. En Navidad, en las luces, niñitos para ganarse unos dineritos con un palito y con ese palito, son dos palos, que son más o menos unas claves, y empiezan a cantar y llevan la melodía de una manera que no desentonan. Bueno, pues en esto de la paternidad, ¿no? En Puerto Rico, nosotros hay muchas cosas que nosotros tenemos y yo, por algo que escuché una vez y que me chocó mucho, decidí todos los sábados, antes del Día de los Padres, crear algún tipo de evento cultural para honrar a los padres. Y desde el año pasado estamos teniendo un festival de tunas, que este año, con el favor de Dios, volveremos a tener, que el año pasado fue precioso. 14 tunas universitarias se unieron. Tuvimos a la tuna de Bardos, que ya es una tuna profesional, que son increíbles, y los saludos porque el año pasado fueron excepcionales, fueron los que cerraron, eran 3 tunas invitadas y las otras competían, de competición, y fue el guido. Y yo esto es en homenaje a los padres. Anterior a este festival de tuna, teníamos bohemia, tuvimos noches de café, café concert, y todo esto honrando a los padres. ¿Y saben por qué? Porque escuché una vez una frase que a mí me chocó mucho. Nunca la había oído, nunca la había oído. Cuando yo no sé, no me estaba, yo no recuerdo el sitio, pero yo dije, mira, ahora viene el domingo, el Día de los Padres. Y la persona, me imagino yo, por una experiencia muy negativa con su papá, dijo, no es el Día de los Padres, es el Día de los Perros. Y a mí me chocó mucho y yo me comprometí a destacar siempre la imagen del papá, de hombre papá, pero hacerlo todavía mucho más y con más excelencia de cara al Día de los Padres, cosa que no hago con las mamás. El Día de las Madres, en la parroquia se les entrega siempre un recordatorio, algunas flores, pero no, con este hincapié que yo hago, no. Y yo creo que en cierto modo lo que quiero es rescatar un poquito esta imagen que está tan unida a Dios como tal, porque Dios es papá, ¿no? Usted me dirá, bueno, Dios también es mamá, sí, pero cuando uno abre una Biblia
y uno la va leyendo desde el principio, desde el Génesis hasta el último profeta, vemos a ese Papá Dios providente que provee y que siempre está ahí. Y yo creo que esto hay que rescatarlo porque desgraciadamente en América Latina, Hispanoamérica, se ha destacado mucho la parte de macho, de hombre de potencial, ¿no? El hombre que puede procrear, que puede fertilizar, ¿no? Pero no se ha hecho, yo, a mi opinión, un hincapié en que usted no es macho, usted es hombre. Y hay una diferencia, porque cuando a mí me hablan de macho, yo estoy junto a los animales. Usted dice, mire, este es un caballo macho, este es un gato macho, este es un perro macho. Entonces, cuando un hombre dice, este es un macho, pues usted está dentro de los animales. Pero fíjese que usted nunca dice, este es un caballo hombre, este es un perro hombre, este es un gato hombre. Usted nunca dice eso, porque eso está reservado al hombre, que de género es macho, pero es más que un macho, es un hombre. Y para ser hombre se necesitan unas cualidades. Cualidades que en un hombre lo crean un buen padre. O sea, cuando usted es un buen hombre, usted será un buen padre. Y tenemos que rescatar otra vez la masculinidad y la hombría de nosotros que somos machos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una confusión. Estamos en un momento de mucha confusión. Y hoy en día, como hay una gran promiscuidad sexual y la gente no toma en consideración la castidad, o sea, saber decir que no, aunque tengo ganas, no, este no es el momento, que se le ha quitado el valor al noviazgo, porque ahora resulta que no es noviazgo, sino es un noviazgo con privilegios, significa que es un noviazgo con toda una dimensión sexual, y no tenemos toda esa seriedad de que cuando yo conozco a esta persona, yo empiezo una relación con ella, pero no tenemos un más allá, porque todavía no hay el conocimiento suficiente para nosotros poder comprometernos. Y si yo no me voy a, todavía no estoy seguro si me voy a comprometer con esta persona, yo no tengo por qué intimar con ella de tal manera que después yo me arrepiento y digo, mira, llegamos hasta allí, pero verdaderamente no teníamos que haber llegado porque yo no me quiero comprometer con ella para toda la vida. Y aquí hay un llamado a mis queridas mujeres de siempre. Tengan cuidado, porque si un hombre no está dispuesto a comprometerse con usted en matrimonio, me parece a mí que usted no debe de darle a ese hombre nada de usted porque él no quiere comprometerse. Él no le ofrece absolutamente nada porque usted se lo va a dar todo y de esto hemos hablado anteriormente. O sea, hay una gran diferencia entre usted mujer y yo hombre, porque yo voy a entrar dentro de usted. Todo lo suyo está interno, todo lo mío está externo. Y yo voy a entrar dentro de usted. Usted me va a dar a mí el privilegio de yo poder entrar dentro de su persona. No es tener sexo con usted, dentro de su persona. Al punto de que de ese encuentro, que es un encuentro que conlleva a toda la persona, porque no es que yo sea cuerpo, mente, alma, no. Yo voy a entrar en la persona es un todo. Yo voy a entrar dentro de usted como persona y es muy posible que usted quede encinta de mí y que yo no esté dispuesto a tomarla como esposa y reconocer a esa criatura como mi hijo. ¿De quién es culpa? ¿De quién? Vamos a quitar la culpa para que no culpabilizar a nadie. ¿De quién es responsabilidad? Yo creo que de nosotros los hombres. Y ahí tenemos a toda nuestra Hispanoamérica que ha hecho alarde de cuántos hombres tienen hijos regados, sin cuidado, algunos sin apellidos, cuentos de horror. Personas que nunca se han ocupado del bienestar de sus niños y sin embargo se ha hecho mucho alarde
de qué hombrazo, qué hombre, esto y lo otro, que qué macho. Es un irresponsable, es un infantil, es una persona que ha traído al mundo hijos para hacerlos unos desgraciados, porque hemos dejado a esas mujeres solas, cuidando a esos niños, criándolos, con todas las lagunas que se desarrollan en la ausencia de un papá. Por eso es que hay que tener una campaña de rescate de la figura del hombre como hombre, y más un hombre de Dios, un hombre cristiano. Y hoy es el Día de los Padres, y yo quisiera exhortar a todos los hombres y padres que me están escuchando a revalorizar lo que usted tiene. Usted lleva la semillita que va a fertilizar a esa mujer. O sea, usted es una parte importantísima de todo este proceso. Y no solamente usted va a fecundar, usted va a compartir, porque su semen es vida, es vida. O sea, en el plan de Dios, el hecho de que el hombre tenga esa capacidad en el espermatozoide hay vida, hay vida. Y es esa vida que va a entrar y va a fecundar. Todo el proceso biológico es espectacular. Si lo pudiéramos ver desde el punto de vista de Dios, Dios lo está haciendo usted portador de la vida. Por lo tanto, esto es muy serio. Por eso es que es un pecado cuando leemos en la Biblia que este personaje eyacula fuera de la mujer. Oneas, que ahí viene. ¿Por qué? Porque el don de la vida lo está desperdiciando. Y ahí entraríamos entonces todo lo que es la masturbación y demás, ¿no? Que son temas un poco delicados, pero hay que hablarlos, ¿no? Con toda la seriedad que tiene. ¿Por qué? Porque estamos hechos para poder fecundar, y el hombre lleva esa gotita, pero está llena de vida. Es tan importante. Imagínense ustedes hoy la gente que está por ahí teniendo sexo libremente, una cosa como si fuera solamente por tener placer. No. En la sexualidad del ser humano hay un elemento de vitalidad, de vida, de llevarla y compartirla. Y por eso un hombre responsable, casado en sacramento con su esposa, van a generar la vida. Dios los va a poner como creadores con él. Imagínense qué cosa más linda. Y por eso mi papá es mi papá. Y por eso los dos engendran. Y por eso todos los dos son tan importantes. Y por eso uno habla de sus papás. Fíjense que nos decimos, yo tengo unas mamás, yo tengo mis papás. Mis papás es mami y papi, que me ayudan para yo criarme. Y yo creo que al mismo tiempo, aunque hay todo un camino, ¿no? Primero dependo mucho de mami, después de papi, después de mami, después de los dos. Pero para que yo en el principio tengo mucho de mami, de hecho yo me alimento de mami, por eso estoy muy, muy arraigado a ella. Pero para que mami me alimente y la leche de mi mamá sea una leche que me alimente, no sea una leche agria, yo tengo que tener a mi papá al lado de mi mamá, ayudándola, sosteniéndola con su amor y su cuidado, para que él le da a mi mamá, para que mi mamá me da a mí. Se convierte en una trinidad. Y es por eso tan importante la figura del papá. Y hoy les digo, tenemos que volver a rescatar esto, porque se ha hecho mucho alarde de hombres que, mira, ese hombre tiene muchos hijos, tiene muchas mujeres, y eso como en muchos lugares como que se festeja. Y nada más irresponsable, más infantil, más poco hombre que un hombre que, perdone la expresión, que preña, como dicen en nuestros países, a una mujer y después tiene la desvergüenza de decirle, yo no sé si ese hijo es mío, cuando tú estabas muy bien que sí. Y dejan estas mujeres y nada más darse un paseo por nuestros países para ver especialmente lugares donde hay una pobreza grande.
la cantidad de mujeres solas, con muchachos regados y todas estas cosas. Y después entonces nos preguntamos que por qué hay todas las pandillas y el narcotráfico y toda esta cosa que nos ha envuelto. Es muy sencillo. Donde no hay un buen padre, no hay carácter, no hay principio y no hay valores. Y de esto es lo que ahora quiero llegar aquí. Mi papá a mí me da el fundamento para mi persona. Y aquí, sea hombre o mujer, el papá da el carácter. Esto es psicología muy barata, perdón, pero no barata, pero elemental, perdone la expresión. Yo no soy psicólogo, ni me las doy de ello, pero es que el diario vivir te lo enseña, que el carácter viene mucho de su padre. Yo, por razones ajenas a su voluntad y a la mía, yo me vi desprovisto de mi papá a los 11 años y no lo volví a ver físicamente hasta del año 61 hasta el 80. Imagínense, haga la matemática. Me dejó de ver un niño y me vio ya hecho un hombre. Y créame, en el poquito tiempo que yo estuve con papi, al cual yo recuerdo con tanto amor, papi fue muy cariñoso conmigo toda la vida. Papi me enseñó a mí unos valores que yo nunca he olvidado. Mi sentido de la amistad es totalmente de mi papá, totalmente de mi papá. La honradez, el comprometerme y cumplir, el tratar a una mujer, el respeto a mi mamá, el sentido de mi persona, de mi cuidado personal, el cómo tratar a los demás, era papi. Mi mamá fue una mujer de Dios, pero papi en eso, y mi papá, fíjense, mi papá no era un hombre de iglesia, no era un hombre católico. Ya al final, y le doy gracias a Dios, que se valió de un gran sacerdote que todavía está vivo, ya bastante mayor, pero un gran hombre, un gran sacerdote de Dios, el padre Ovidio Ortega, que era cubano y reside en Puerto Rico desde muchísimos años, pero él tenía a su mamá en Cuba y en una de esas giras ya había conocido a mi papá, porque en una vez coincidimos y yo le presenté y papi le cayó muy bien porque Ovidio es un amor de Dios, un amor un hombre muy cariñoso y muy simpático. Hoy todavía está entrado en años y parece un muchachón, o sea, siempre abierto, un sacerdote que va a visitar enfermo a cualquier hora, bueno, una disponibilidad increíble. Y yo le dije, mira Ovidio, ya papi te conoce, tú le caes bien, acércate tú, porque yo conocí a papi y el que yo lo confesara, iba a ser un poquito difícil para él. Y lo importante es que él tuviera un encuentro con Dios, ya estaba bastante malito y yo quería prevenir, el que por esta vez más vale precaver que tener que lamentar, ¿no? Y quería precaver. Y él fue un día y habló y confesó a mi papá, le dio la unción de los enfermos y mi papá murió en el seno de la iglesia. Y yo me alegro mucho porque papi había sido una persona muy reacia por unas experiencias que tuvo muy, muy desagradables y como en tantas ocasiones, pues desgraciadamente nosotros que no somos perfectos y que tenemos a veces muchas limitaciones, sin querer muchas veces alejamos a la gente. Y él fue de los que se alejó, él fue de los que se alejó y cogió como alergia con los curas y la iglesia. Pero gracias al padre Ovidio, muere dentro de la iglesia católica, en el seno de la madre iglesia. Y hablando de esto, yo les digo, aunque mi papá no era un hombre de iglesia, yo nunca vi a mi papá rezar, pero yo siempre vi a mi papá muy hombre. Yo no sé si mi papá habrá mirado mujeres, delante de mí nunca lo hizo. Yo no sé si mi papá habrá hablado mal alguna vez delante de mi persona, yo nunca le voy a decir una mala palabra. Yo no sé si mi mamá y él habrán tenido, pero siempre él y mi mamá tuvieron una comunicación muy civil, muy positiva. Siempre cuando yo era el tema de conversación, siempre mi papá era el proveedor, el que aquí estoy para lo que tú necesites. Él es el que me enseñó a nadar.
Y de hecho, de ese episodio de natación, tengo mucho que decir porque primeramente tuve muchas clases de natación, pero yo siempre estaba en el agua que me daba por aquí, ¿no? Y un día me dijo, bueno, vamos a ver los botes, las yates y las cosas. Y, era el club náutico en aquel entonces, estoy hablando de otros tiempos. Y aquí estaban los botes y las cosas. Y aquí estaba, ibas a las escaleras para poder subir al muelle. El agua iba subiendo. Y fuimos a una parte oscura y ahí me tiró. Ahí me tiró y ahí todas las clases de natación pues inmediatamente vinieron a mi mente y ahí empecé yo. Claro, me estaba mirando por si algo me pasaba, además había más gente, pero ya ahí fue. Y una de las cosas que siempre voy a recordar de él y que yo he utilizado para mi vida espiritual, yo toda la vida quería aprender a flotar. Y a mí me encanta el mar, a mí me gusta mucho el mar. Y yo quería flotar y cada vez que yo lo trataba por mí mismo, yo tragaba agua por todos los lados. Y un día me dijo, ven, que te voy a enseñar a flotar. Y me llevó a donde yo estaba, tenía que estar dando brinquitos porque estaba, se cogió, papi era un hombre grande, me cogió los brazos y me dijo, a ver, relájate. No, pero relájate. Yo sentía los brazos de mi papá. Entonces yo me sentía a mí y de pronto me empiezo ya a flotar, muy sabroso, flotar es riquísimo. Y de pronto, ahí quedaron unos minutos, y cuando me abro los ojos, lo veo así. Y dice, tranquilo, tranquilo, que aunque no tenga los brazos debajo de ti, yo estoy aquí contigo. Esa imagen, ustedes no tienen idea de cuánto me ha ayudado a mí en la vida, porque yo siempre la he transferido a Dios. Aunque no sientas mis manos en ti, yo estoy aquí contigo. Eso lo aprendí de mi papá. Me enseñó todo eso, me enseñó, como les dije anteriormente, unos valores. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes, hombres que hoy celebran el Día de los Padres. Usted tiene una parte muy importante en el crecimiento humano de su hijo. No se le entregue a nadie, no se le entregue al abuelo, no se le entregue a su mejor amigo, no se le entregue al padrino. No, es usted. Y si usted no sabe, aprenda. Usted aprendió tantas cosas en su vida. Usted ha aprendido, sigue aprendiendo muchas cosas en su trabajo. Pues aprenda a estar ahí, a compartir con él. No es solamente que lo lleve a la pelota o que juegue un deporte con él. Es estar ahí, acompañar a su hijo en ese proceso que cada día es más corto, porque en otros tiempos uno tenía al hijo mucho tiempo, hasta los 14, 17, 18 años. Hoy el proceso es muy pequeñito, porque ya los muchachos a los 12, 13 años no quieren estar con los padres, quieren estar con los amiguitos, quieren estar con el grupo, quieren estar en sus cosas, se meten en el cuarto, van para su computadora y usted pasa a segundo lugar. El tiempo ahora es mucho más reducido. Por lo tanto, le queda poco tiempo cuando son pequeñitos, cuando van a lo mejor a Disney o a un parque de diversiones. Papi está ahí y usted en palabras, en gestos, en coger a su hijo de la mano y que su hijo sienta ese apretón. Mire, eso se va a guardar para toda la vida. Es su presencia que va dándole al niño una seguridad. Hay mucho hombre inseguro hoy en día, pero es que no estaba mi papá ahí para darme la seguridad. La mano de mi mamá no tiene la fortaleza que tiene la mano de mi papá. Y yo necesito de esa mano, de esa fortaleza de mi papá para poder caminar en la vida y no tener tropiezos, porque ya tendré tropiezos, pero es tener los que me tocan, no los que yo me busco. Pero vamos ahora a una pausa y cuando vengamos vamos a hablar de usted, papá, en carácter, en principios y valores, que eso, si usted lo tiene, usted tiene un regalo de Dios y hoy no tendremos cómo pagarle y felicitarle en el Día de los Padres. Venimos después de esta pausa en su programa de Mientras el Mundo Gira. Bueno, pues aquí de nuevo con ustedes y en el Día de los Padres no podemos sino mencionar a un gran padre, a San José.
De hecho, la figura de San José se ha enaltecido ahora en el pastoreo del Papa Francisco, porque el Papa Francisco le tiene una gran admiración, respeto y devoción a San José, al punto que lo incluyó en el canon de la misa. Antiguamente uno decía con María, María, Madre de Dios, los apóstoles y si había un santo del día. Y él puso, y ahora se queda para siempre, con María, la Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, o sea que incluyó, para que tengamos una clara idea del aprecio, del respeto y de la devoción que el Papa le tiene. Aparte que ya San José, por definición y por tradición, es el patrono de la Iglesia Universal. Así como María es madre de la Iglesia, San José es patrono de la Iglesia Universal, padre de la Iglesia Universal, ¿no? Protector de la Iglesia Universal, y también es patrono de la buena muerte. La Santa Teresa de Jesús le tenía una gran devoción a San José. Por eso si usted va a un convento de carmelitas, aparte de las imágenes o fotografías o láminas o cuadros que haya de los santos carmelitas, va siempre a encontrar a San José, porque la santa, así se le llama en España, la Santa Teresa, Teresa de Jesús, le tenía una gran devoción a San José. Y le encomendaba muchos de sus proyectos y tenía un tuteo muy, muy particular con él. Pues hoy, pues frente al Día de los Padres, tenemos que hablar de él, y qué mejor hacerlo que a través del texto de Mateo. Mateo trata mucho a José, lo pone con ese papel protagónico en la infancia de Jesús. Y vamos entonces a leer, como siempre hacemos, de Mateo capítulo 2, versículos del 13 al 15. O sea que ya esto es posterior, ya los sabios de Oriente han ido a Herodes, y ya Herodes sabe quiénes son y le dice que vayan y que después le informen y demás. Y entonces pues le han hecho el homenaje al niño ofreciéndole oro, incienso y mirra. Y dice entonces en el versículo 13 en adelante, cuando ya los sabios se habían ido, ya los magos se han ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Fíjense, el ángel no se le aparece a la Virgen, el ángel se le aparece a José. José se levantó, tomó al niño y a su madre y salió con ellos de noche, camino de Egipto, donde estuvieron hasta que murió Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Al darse cuenta, entonces viene la matanza y después, después que murió Herodes, está en el versículo 21, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José, es la tercera vez, en Egipto, y le dijo: levántate, toma al niño contigo y a su madre, regresa a Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. Entonces José se levantó 4 veces: José, José, José. José es una figura importantísima en este momento crucial. Toda la infancia de Jesús tenemos a José como papel protagónico. Él es el que acoge a María después que todo se aclara, y desde entonces yo creo que el amor de José aumenta por María, porque pensó mal de una buena mujer, de una mujer de Dios. Y esto yo siempre creo que eso aumentó la admiración, el respeto por aquella mujer que en silencio había sufrido algo que no era. Por lo tanto, una vez iluminado por la luz de Dios, acepta a María y la toma consigo, la acompaña en todo el proceso de gestación. Después va, porque están llamados para el censo, la cuida
Él es el que arregla la cueva para que allí nazca el niño Dios. Él es el que regresa con ella, es el que provee de la familia, Él es el que sale al exilio, y lo dice muy bien, toma al niño y a su madre. O sea, que todo este proceso, ahí el protagonista es José. Y creo y invito a todos los papás a que lo lean, porque uno se da cuenta de que es un hombre de carácter. Y aquí quiero ver, hombre de carácter. El papá es un hombre de carácter. Yo no puedo solamente ver a mi papá siempre trabajando, y cuando mi papá aparece es para regañarme porque mi mamá le dijo que yo había hecho esto, y yo nada más que veo a mi papá como el que regaña, como el que siempre está de mal humor. No, ¿dónde está el carácter de mi papá? Porque no es el que más grita o el que más regaña o el que más ruido hace el que tiene carácter, es una persona de muy mal carácter. Mi papá es el que siempre tiene un control de sí mismo y es justo. Mi papá es una persona que sabe darme lo que yo me merezco y que sabe apreciar, sabe sentarse conmigo, me pregunta, me trata de interpretar, me aconseja, es mi compañero, es mi maestro, es mi guía. Porque si usted como padre lleva a cabo esta misión, su hijo no va a ir por la calle a buscar otras cosas, que muchas veces su hijo tiene que descubrir muchas cosas en su vida, su sexualidad, su vocación, su porvenir, su futuro, tratar de aclarar sus dudas, y sobre todo ese complejo que uno coge cuando es joven. Yo no tengo que ir entonces a otra persona, yo no tengo que ir a mi amigo, que muchas veces de amigo tiene muy poco y de enemigo mucho, porque si usted es mi papá y usted tiene carácter y usted tiene las cosas claras y usted es un hombre de Dios, yo tengo ahí un tesoro y usted va a poder hacer de mí y me va a hacer a mí que yo lo recuerde para toda la vida. Que hay gente que cuando se recuerda de su papá se le aguan los ojos porque mi padre fue un padrazo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que volver a rescatar, porque nadie suple un papá. Un papá, humanamente hablando, es un regalo, porque es el que a mí me da el sostén. Las cuatro patas de la silla son mi mamá y mi papá. Son dos con mi mamá y dos con mi papá. Si le falta una pata a esa silla, la silla está coja. Cuando el papá no está presente, la silla está coja. Porque aunque mi mamá sea una madraza, mi mamá no son las cuatro patas, mi mamá son dos. Y hace falta las otras dos. Y hace falta que los hombres se vayan formando para poder ser hombres de carácter, hombres de Dios con carácter. El mundo de hoy ha debilitado mucho a los hombres. A mí me preocupa toda esta debilitamiento, todo este embellecimiento exagerado de los hombres, al punto de que la gente se ríe, pero yo les digo, cuando yo entraba al baño de casa, a mí me encantaba ver a mi papá afeitándose. Todavía lo recuerdo porque era cuando se hacía la espuma con la brochita y él hacía y se ponía su espuma, y después era con navaja. Y cómo lo hacía. A mí me encantaba hacer eso. Ahora quizás muchas veces digo, otra vez me tengo que afeitar, pero es una cosa que yo mágico. Yo me imagino viendo mi cara, ¿no? Así como embelesado. Para imagínense, usted a lo mejor entra al baño y en vez de ver a su papá afeitándose, ve a su papá sacándose las cejas o depilándose las piernas, porque ahora resulta que a las mujeres no les gustan los hombres con pelo. O sea, son unas cosas que a mí me confunden. Es como la gente que está pagando hoy carísimo, porque mientras más roto, más caro, un pantalón lleno de rotos y de huecos, y usted paga por esto. Es una cosa totalmente sin sentido. Pues, por eso un pantalón lleno de huecos por atrás y por adelante. Pantalón que eso usted no lo donaba para nada, porque cuando nosotros recogemos ropa, porque hay algún evento y estamos tratando de mandar ropa para un país, si a mí alguien me da
un pantalón así. Le digo, es una falta de respeto mandarle a una persona pobre o necesitada ese pantalón así. Digo, voten eso no se le da a ninguna persona, por muy pobre que sea. Yo lo voto. Y resulta que ahora la gente no lo vota. La gente paga carísimo por un pantalón roto. Porque hay una cosa bizarra, una cosa aquí totalmente como al revés. Entonces, todos esos pantalones rotos, pues estamos bien. Entonces, al hombre lo están debilitando, lo están afeminizando. Ya el hombre es la cuestión del cuerpo y el cuerpo. Sí, tendrán unos cuerpos hermosísimos, pero son hombres que en mucho músculo, hasta músculo en la cabeza, porque a veces carácter no tiene, no saben dominarse, porque lo que están haciendo es haciendo alarde de lo fuerte que son. Pero ven acá, tú eres tan fuerte en carácter, tú eres tan fuerte en principios, tú eres tan fuerte en valores, porque ahí es donde está la verdadera fortaleza de un hombre. ¿Qué hace una persona con un hombre muy fuerte? Si cuando hay que tener prestancia, cuando hay que tener carácter, cuando hay que saber decir que sí, mantener el sí, comprometerse con el sí, cuando hay que decir que no, cumplir el no y comprometerse con el no. Esta persona es una veleta que hoy está aquí, mañana está allá, y que es una persona que dice una cosa y hace otra, que se compromete y nunca cumple. ¿Qué estamos hablando? Entonces, eso es lo que están viendo los niños. Entonces, cuando usted tiene un niño mirando a un papá que es lindo, pero ¿qué hace usted, mujer? ¿Qué hace usted con un hombre lindo? Nosotros no somos lindos. De hecho, había un refrán que ya no se lo diga a nadie porque se insulta. Pero antiguamente ese el hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso. No, no es que usted tenga que ser feo, usted se tiene que cuidar, claro que sí, vaya al gimnasio, pero no para estar después haciendo alarde de cosas que usted echale atlas. No, para usted estar saludable, hacer un cuerpo en forma, para bajar las grasas, bajar el colesterol, la diabetes se ayuda mucho con ejercicio, pero esa es la razón, no para estar nosotros alardeando de cosas así. Ahora resulta que sacarse las cejas, depilarse, yo no creo que eso sea necesario. Inclusive ahora hay toda una línea de maquillaje para hombres, y no es que usted esté en televisión donde hay que maquillarse, desgraciadamente, por las luces del estudio y todas esas cosas, pero uno sale enseguida y se quita esto, yo no voy a estar por la calle maquillado. Pues no, ahora hay toda una línea para varones de maquillaje. Yo la vi, a mí no me lo he contado, yo la vi en Nueva York. Y cada día es debilitando más al hombre y masculinizando más a la mujer. Esto es toda una agenda. A mí nadie me lo quita de la mente, porque no estoy hablando ahora de orientaciones sexuales, estoy hablando de carácter. Entonces, ¿qué estoy viendo en mi casa? A mi papá, que no toma decisiones, mi papá es una persona que es muy debilucha, mi papá está ahí, sí, trae un sueldo, pero ahí la que me lleva, la que traca la cara, la que va al colegio, la que habla con los maestros, la que me dice, la que me corrige, es mi mamá. Entonces, yo soy un niño, los niños tienen que identificarse con alguien porque se llama modelaje. Y modelaje no solamente que usted coge unas clases para estar en una pasarela. Hay un modelaje mucho más profundo y mucho más serio, que es el modelaje que yo tomo de mis papás. Entonces, ¿a quién yo voy a seguir? ¿A quién yo voy a modelar? A mi papá, a mi mamá. Y por eso vemos tanto problema con los muchachos, tanto los varones como las hembras, porque también las hembras, esto no es cuestión de varón o hembra, los dos necesitan esas dos patas de la silla. Y a mí el que me va a mí el que me va a influenciar con su carácter es mi papá. Por eso es que las mamás de antes decían, cuando deja que llegue su papá. ¿Y qué es lo que te están diciendo? Que tu papá es el que tiene la última palabra. Si hay hasta chistes, porque a veces te decían las mamás, después tú te enterabas cuando eras grande, pero te decía, no, vamos a esperar que venga su papá, porque él es el que dice si usted puede o no puede ir a esa excursión o lo que fuera. Y ya la mamá se encargaba de que, chico, viejo, déjala ir. No, que no puede, déjala ir. Y la mamá le daba la vuelta porque era la diplomática. Pero la decisión, cuando salían del cuarto, bueno, puede ir. Tu papá dijo que puedes ir. Aunque ella haya hecho todas sus manipulaciones y demás, pero la decisión, su papá dice que puede ir. Y era por eso que había gente que tenía una entereza de carácter que se comía el mundo.
muchos de estos desajustes, yo me encuentro lamentablemente me encuentro con una cantidad de personas, hombres y mujeres, precisamente hombres, que se comprometen contigo y después no vienen y no llegan. Hombres con un carácter totalmente voluble, hombres que hoy están y mañana no están, que es como con personas como totalmente disfuncionales, con unos temperamentos totalmente que fluyen de una manera totalmente poco normal. Digo, pero ¿qué pasa? ¿Cómo es que? Entonces imagínense, estos hombres que tienen un papel tan importante en la iglesia, por eso es que muchas veces las iglesias están llenas de mujeres. Yo sinceramente tengo un respeto increíble, me llevo muy bien, trabajo excelentemente con mujeres, yo no tengo ningún problema. Pero a mí me encantaría tener hombres que estuvieran conmigo en puestos de liderazgo, y desgraciadamente muchas veces los hay, los tengo y le doy gracias a Dios, pero quisiera tener más. Que tú eres padre, vamos a predicar, vamos a dar un retiro, vamos a hacer esto. Los tengo, y un grupo pequeño, pero muy bueno. Yo sé que Dios me lo guarde. Pero hay gente que yo quisiera, y no, pero cuando usted va a ellos, pobrecitos, están dando lo que tuvieron porque su papá o era alcohólico, era mujeriego, les daba golpe. El golpe no, eso. Usted recurre al golpe cuando usted no tiene ya fuerza moral para poder confrontar a su hijo. Una nalgada a buen tiempo, no un abuso, pero una buena nalgadita quizás también, pero eso ya es un extremo. Pero si usted, perdón, ha sido un hombre de respeto y se ha dado a respetar, cuando usted dice, no, he dicho que no, ese dicho que no, ya es regla. Pero para eso usted tiene que tener carácter. Tiene que tener valores. Mi papá tiene estos valores. En mi casa hay respeto, en mi casa hay orden, en mi casa hay disciplina. Decían los griegos que la disciplina engendraba el carácter. En casa hay disciplina, comemos juntos, aunque sea un poquito más tarde o más temprano, pero nos sentamos juntos, aunque sea la cena. Tienen, hermanos, que buscar una hora, aunque sea el desayuno, pero una comida hacerla juntos. Mirarse a la cara, apagar todos esos grilletes que siempre estamos con el celular y dejar eso y mirarse a los ojos. ¿Cómo te fue en el colegio? Háblame de eso. Porque si usted hace eso, una disciplina, usted va a estar mucho más al tanto de lo que está pasando en la vida de su esposa, en la vida de sus hijos y en su propia vida, porque usted está en comunicación con ellos. El valor de la familia, el valor del matrimonio, su relación con su esposa, ser un hombre, un compañero de ella, ser su hombre de su vida, que ella se sienta sostenida, que ella se sienta amparada, que usted sea un hombre de detalles. A las mujeres les encanta tener un hombre que las ayude, que sea, porque de la manera que ustedes dos se lleven, va a ser la proyección de ustedes para con sus hijos. Y si sus hijos ven que ustedes son uno, usted le va a estar dándole a su hijo un seguro de vida para toda la vida. No, ustedes no saben lo que eso vale. Y muchas mujeres desean tener un compañero para que teniendo ese compañero le pueda presentar a su padre como ejemplo. Que es muy lindo cuando una mamá le dice, usted nunca ha visto a su padre haciendo eso. Usted nunca ha visto a su padre diciendo una mala palabra. Usted nunca ha visto a su padre siendo irresponsable con su trabajo. Por lo tanto, usted tiene que cumplir en la escuela. Pero fíjense que la madre está utilizándolo a usted como punto de referencia para enseñarle una lección a su hijo. Por lo tanto, los valores que usted tenga como varón, como hombre, pues usted no es un macho, eso se lo digo ahorita, eso lo tengo en común con los animales. Usted es varón y es hombre. Y usted entonces le proyecta a su hijo esos valores, que al mismo tiempo son sus principios por los que usted rige su vida. Yo me doy cuenta que papi tiene unos valores que se han convertido en sus principios de vida. Mi papá actúa, mi papá se proyecta, mi papá se comunica y mi papá vive por unos principios que parten de sus valores,
porque mi papá toda la vida ha querido ser un hombre, y no un hombre cualquiera, un hombre de Dios, un San José, que no significa que usted no es un hombre, que no es un hombre normal, al contrario, usted pasea, usted hace chistes, usted es un buen amante para su esposa, un hombre que la ama, que la cuida, usted es tremendo papá, usted sale con sus muchachos, va a un deporte, se va de excursión, y todo eso, eso su hijo lo va asimilando, lo va asimilando. Y mucho de uno viene de su papá. A mí me encantaba cuando mami, y yo bromeaba mucho con ella, mami me decía, tú eres igualito a tu padre. A veces me lo decía un poquito más, mucho más color. Y yo decía, mami, qué bueno que yo soy como mi papá, pues sería lamentable que yo fuera como el lechero, el bombero o el policía de la cuadra. Y ella se echaba a reír, dice, tú eres tremendo, porque es un halago. Pues, porque tú tienes el carácter de tu papá, tú tienes esto de tu papá. Como mi papá muchas veces me decía, tú eres tan parecido a tu madre. Es muy lindo porque me están diciendo que tengo las 4 patas de la silla. ¿Se puede decir eso de usted? Porque eso es lo que estamos celebrando. No es cuestión de que te compre pañuelo, una corbata y un perfume. No, yo estoy celebrando hoy un don, el don de la paternidad. Mi papá Dios crea papás, y esos papás crean a su vez hombres, varones de Dios. Hermano, esto es precioso. Si pudiéramos seguir lo que se nos ha establecido, esto sería mucho más diferente. Y si usted tiene, desgraciadamente, la experiencia de ser un papá divorciado, ustedes se separaron el uno del otro, pero ustedes no se separaron de sus hijos. Quiero terminar con esta nota. Yo sé que hay muchas personas que por razones que ahora no tenemos el tiempo, su matrimonio fracasó. No se pudo llevar a término para toda la vida como se habían prometido. Pero muchas veces ustedes se divorcian no solamente de la madre, sino también de los hijos, porque tienen ahora otra novia o tienen otra mujer. No. Si usted encontró otra persona, tiene que sentarse y decirle, yo soy un hombre con hijos y mis hijos son parte de mi realidad. Porque hay mucho lamento, ¿verdad? De cuando mi papá tiene otra mujer y yo paso segundo plano, y mucho menos, por favor, no obliga a sus hijos a decirle mamá a su nueva esposa, porque la mamá de ellos es su esposa con la que usted tuvo esos hijos. Aunque la madrastra sea una buena mujer, que en muchos momentos lo es, pero tiene su mamá. Esta es la esposa de mi papá. Y sus hijos tienen su lugar. Y si coincide con que usted tiene hijos, ella tiene hijos, porque ahora son los míos, los de ella y los de nosotros, tiene que buscarse un equilibrio para que esos niños tengan el lugar que deben de tener. Usted tiene una relación con la madre de ellos, aunque haya sido una mujer disfuncional, porque al fin y al cabo, esos niños tienen madre, y fue una mujer que usted en un momento dado escogió para estar con ella y procrear esos niños. Y nunca le podemos quitar a los niños la imagen, porque quitarle a un niño la imagen de padre o de madre, y aquí también le hablo a las madres, no le hable nunca mal a un niño de su mamá o de su papá, porque está haciéndole un daño a sus hijos, a lo que usted quiere con todo el corazón. Háblele siempre bien, que el tiempo dirá para que ellos sepan lo que tienen que saber en su momento apropiado. Padres, que Dios me los bendiga. Yo le doy gracias a Dios por mi papá, que tengo el honor de llevar su mismo nombre, Wilfredo Peña, igual que él. A mí me decían Peñita porque él era Peña. Que papi goza de la presencia de Dios. Moriste en el seno de la iglesia y yo le doy gracias a Dios por todo lo que tú hiciste para que yo fuera este hombre que estoy vestido así. Porque aunque no eras un católico comprometido, eras un hombre que tenías mucho de Dios, y esto me lo diste para que yo fuera hoy un sacerdote de Dios. Gracias, papi, por hacerme un hombre, y gracias a todos los padres que han podido, y gracias a mis hermanos sacerdotes que han sabido ser padres
para muchos de sus hijos a los que hoy pastoreamos. Feliz Día de los Padres y hasta la próxima en este su programa de Mientras el Mundo Gira. Y recuerde, escríbanos a mundogira@ewtn.com. Recen por mí, que yo siempre lo hago por ustedes. Hasta la próxima y que Dios me los bendiga.